Ya, al aire, muchachos. ¿Qué tal, amigos de Tribuna Picante? Bienvenidos una vez más a lo que es nuestro programa deportivo, como siempre todos los martes y jueves desde las 7 de la noche, el día de hoy con un amigo de la casa, Jaime Mario Laturre, que nos estará contando con nosotros como ya hace años atrás. Así que, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tribuna Picante. Hola Roy, ¿cómo estás? El saludo para la gente tribunera de Tribuna Picante, se extrañaba Tribuna, también para el amigo Luis Gómez y para el buen Guillermo, que entiendo están en el programa, y por supuesto las gracias al productor, al oso Malpartida, que hizo posible pues que el Oquito llegara a su casa como decía el banner, ¿no? Importante momento porque comienzan las eliminatorias y vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? Reitero, mi especial saludo cariñoso, un sensacional saludo para los oyentes de Sí, Tribuna Picante. sí, sí, Ya extrañaban, ese ¿no? sensacional, ese sensacional lo agarré yo mientras te fuiste, Te he Jaime. escuchado, tú sabes que yo te he escuchado y yo siempre escribía en los tiempos que podía. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, en realidad estaba estudiando una maestría, lo cual hizo poco probable que yo pudiera estar en esos horarios de martes y jueves. Un tema bien complicado, perdón, era una diplomatura, y la verdad es que era complicado, pero lo seguía en mute. El profesor me decía, oiga, lo veo usted concentrado. No, profe, es que Roy, el buen Jorge, el internacional Roy, se está apropiando de mi frase sensacional. Y no la sabe decir bien, decía yo. Pero qué gusto poder estar acá, poder saludarlos, mi buen Roy. Claro que sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Roy, ¿qué tal? Un abrazo para Jaime, ya un viejo conocido de la casa, tú ya lo dijiste, y a todos los tribuneros. El día de hoy tenemos un programa especial, hablando ya lo que es el reinicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en nuestro continente, en lo que es Sudamérica. Y bueno, ya no queda nada más que decir y empezar con el programa, con lo que le gusta a los tribuneros. Harto ají, Claro que harto picante. Claro que sí, Luis. Antes de comenzar lo que es nuestro programa el día de hoy, recordarle a todo el público tribunero que el día jueves, cuando vayan a ver el partido de la selección, no se olviden tomar su rica cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. También tienen que comer su rica conserva de pescado, el fino pez. También los ricos pollos a la brasa Danis, delivery al 949-236-348. Gracias también a nuestros amigos de Entel, siempre pago Power. Gracias a los amigos de Remax Gold, la inmobiliaria número 1 del Perú. Llámalos para compra, venta o alquiler de casas locales o terrenos. Y agradecido a todos nuestros amigos de GICE para el mundo, gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen que el programa de Tribuna Picante llegue a todos ustedes los martes y jueves, también con diferentes previas, hablando también MLS Sport y todo lo demás. Vamos a tocar de una vez lo que es el tema de la selección, una selección eliminatoria se viene, sin embargo, también luego vamos a tocar un poco lo que ha sido ese título de la fase 1 del cuadro universitario de deportes, que ganó el día de ayer 3-1 al cuadro de UTC Cajamarca. Sin embargo, con una sensación mala por el tema de Federico Alonso, que estará 2 meses de baja. Así que bueno, eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Pero bueno, ¿qué te parece, Jaime, si comenzamos a hablar sobre lo que es las eliminatorias? ¿Cómo ves tú estas nuevas eliminatorias con un nuevo proceso? Se iban a jugar primero en marzo, ahora comenzará ahora, en este momento en octubre, dentro de 2 días. Cuéntame cómo ves a la selección, cómo ves estas eliminatorias. Bueno, para comenzar, un panorama inusual. Yo te cuento que por ese tema de la pandemia, estoy tratando de canalizar la energía que uno acumula durante el día y tratar de volcarla en algo que genere el poder quemar estas energías justamente, ¿no? Entonces hago un poco de deporte para intentar no seguir subiendo de peso. Rosa, cuidado ahí. No seguir subiendo de peso y y en ese concepto uno no duerme a la hora que debería dormir y esboza ideas. Y una de las ideas fundamentales, Roy, y amigos de Tribuna Picante, Luis también, es que no encuentro un paralelismo con relación a lo que significó el arranque de las últimas eliminatorias hace 5 años.
Entonces, sí, hay conceptos distintos, el mundo es distinto hoy en día. Entonces, ojo, me atrevería a pensar, o sea, intenté imaginar el partido, intenté darle un lineamiento, un seguimiento a este encuentro, y la verdad es que no me entusiasmé mucho. Te voy a ser honesto porque la fecha es doble. Y acuérdate, Roy, que hay que saber jugar esto. ¿Correcto? La media inglesa te dice que tienes que rescatar un punto de visita y tratar de llegar a 4 para sumar 3 de local. Pero después del partido con Paraguay viene Brasil. Y un Brasil que es cierto, ¿eh? Arranca de menos a más, es algo que puede jugar a favor, pero yo no encuentro por dónde ser un abanderado del optimismo. O sea, creo que el camino nos ha enseñado que en la última eliminatoria se presentaron factores externos que coadyuvaron para que nosotros podamos asistir a un mundial después de 36 años. Entonces, vamos a ir con calma. Quiero ir con calma. Primero quisiera que se desarrollen los encuentros estos frente a Paraguay el día jueves y luego frente a Brasil para poder dilucidar más o menos una idea, un camino, bosquejar un rumbo, un cuadro que, a Dios gracias, ya el técnico conoce. Ya el técnico tiene un planteamiento, pero tiene que encontrarse con el rodaje de los partidos para que podamos sacar al mejor Perú que pueda regalarnos esta selección de Gareca. Sí, lo decía el mismo profe Ricardo Gareca, 7 meses tiene sin ver a la mayoría de jugadores, es algo complicado. Cuéntanos, Luis, ¿cómo tú ves a la selección peruana, que no va a poder tener en el principio, en estas 2 fechas, por el tema de los clubes, a los jugadores que ya habíamos dicho, 2 jugadores que están en el DC United, como es Edinson Flores, Jordi Reina y también Alexander Calen? Entraron 2 jugadores que están haciendo bien las cosas acá en el campeonato peruano, Matías Zúcar, Alex Valera también, se ganaron esa chance por no haber estado estos ambos jugadores, pero bueno, cuéntanos tu perspectiva al respecto, cómo ves a la selección peruana. Bueno, lo que yo veo de la selección peruana, prácticamente ya el profesor Gareca ya lo demostró el día de hoy en su primer entrenamiento con equipo completo, con todos los seleccionados ya completos en su primera práctica. El único cambio que yo veo nada más es la de Rui Díaz, que es el habitual reemplazante de Paolo Guerrero. El Orejita Flores estaba como que en un 50-50 si llegaba al partido, pero dentro de los 11 que puso hoy día el profesor Gareca, no veo ninguna sorpresa. Como se dice, equipo que gana no se mueve, pero acá está, bueno, el decir, porque todavía este equipo no gana en eliminatorias, pero es un equipo ya conocido por el profesor Ricardo Gareca. Después de 7 meses que Perú se vuelve a reunir con sus seleccionados, ¿no? Espero de que el profesor Gareca, ya como ya conoce a todos los jugadores, empezando desde el arquero, porque yo pensaba que Luis Abrán no iba a ser del arranque del partido. Y creo que como ya lo puso en el primer entrenamiento y probó su 11, creo que Luis Abrán va a ser el titular junto a Zambrano. De igual manera Trauco. Yo por ahí más lo veía a un Marco López que se metía ahí al 11 inicial. Pero el profesor Gareca, como se dice, y como ya lo dijo ya Jaime, es un entrenador que ya conoce al equipo más que todo. Un entrenador que confía mucho en el jugador, como él lo dijo en el primer momento que llegó como entrenador de la selección peruana. Yo confío en el jugador peruano. Esperemos de que la confianza que le está brindando a todos los seleccionados, a todos los jugadores que llamó para estos 2 partidos contra Paraguay y contra Brasil, acá en Lima, esperemos de que le puedan dar también esa misma confianza de que el profesor les está brindando y puedan demostrar todo lo bueno que demuestran cada vez que se ponen la blanquirroja. Porque Trauco es uno cada vez que juega en su equipo y es otro cada vez que se pone la camiseta de Perú. Luis Advíncula es un jugador cuando se pone la del Rayo Vallecano y es otro jugador cuando se pone la camiseta de selección de Perú. De igual manera, Cristian Cueva, que es muy importante Luis, también que esté teniendo minutos en su actual equipo en Turquía. Sí, Jaime. Sí, lo que pasa es que te escucho con atención, veo que has analizado jugador por jugador, puesto por puesto, está muy bien. A partir de lo que se ha entendido, ha sido el último entrenamiento que se ha llevado a cabo el día de hoy. Pero claro, sí hay un cambio, ¿ah?
si hay un cambio, porque desde la información que compartimos para la gente de Tribuna Picante, el hecho de que Perú alineara hasta el entrenamiento de hoy, históricamente con un 4-2-3-1, que era dos volantes, uno tapón, que era Tapia, y un volante de salida, que era Yotún, para dejar dos volantes por extremo, que normalmente eran Oreja Flores por izquierda y Carrillo por derecha, el enganche, el 10, el generador de fútbol, que era Cueva, y arriba Paolo. Hoy sí hay un cambio, a diferencia un poco de lo que tú dices, ¿no? O sea, sí hay un cambio porque el último entrenamiento te regala una volante con tres volantes, no sé si tapón, pero ya no es el 4-2-3-1, sino es un 4-3-2-1, que es algo Claro, distinto, 4-3-2-1. porque ya está jugando con Tapia de pivot, por izquierda Yotun y por derecha Aquino. O sea, la incursión de Aquino ya te genera un tercer volante con estructuras más defensivas que ofensivas. Entonces, sí, desde mi punto de vista, hay un resquebrajamiento con respecto a lo que hacía Gareca, que va a mostrar si es que el equipo sale tal cual tienes esa información que comparto también yo. O sea, sí claro, hay un cambio, ojo a eso, sí habría un cambio. Pero yo lo veo más a Yotun jugando un poco más suelto, ¿no? Yo lo veo a Yotun como que lo mismo que hacía Cueva cuando le tocaba jugar de 10 prácticamente. Yo lo veo a Yotun más en esa función que el profesor Gareca le puede dar. ¿No? Yo creo que el profesor Gareca va a hacer que Yotun juegue suelto, mientras que Tapia y Aquino van a ser los encargados de comerse ese medio campo. Sí, ok, pero ¿a qué le llama jugar? O sea, recuerda que Gareca, incluso cuando el mismo Cueva jugaba de suelto, tenía una posición fija. O sea, yo no creo que lo hayan traído de Europa a Sergio Peña en su mejor momento en esa. Para mí, el jugador en esa posición de enganche, en su mejor momento, en la selección peruana, es Sergio Peña. Yo no creo que lo traigan a Sergio Peña para que juegue de 10 de manera improvisada Yotun, ¿no? O sea, es algo ilógico. No, claro. Pero yo te hablo de la formación de que el profesor Gareca puso hoy día, en su primer entrenamiento con todos los jugadores acá en el país, ¿no? Sí, pero sabiendo, Granados, que un profe Ricardo Gareca que siempre varía en el entrenamiento, nunca pone una alineación. Hoy le preguntaron en conferencia de prensa al respecto, sabe que a último minuto se le puede caer cualquier jugador, todo lo que ha pasado debido a los protocolos, varios jugadores que no le dieron permiso, los jugadores lesionados, Pablo Guerrero, ya lo habíamos tocado. Entonces yo creo que concuerdo ahí con Jaime Mario, va a ser una posición distinta y va a incluir a Pedro Aquino por el momento que está teniendo Aquino en el cuadro del León, en México, en una liga competitiva como es la mexicana. Por eso yo creo que estaría posicionando a Pedro Aquino también en esa línea de 3 para jugar con 3 mediocampistas. También comparto con ustedes lo que es esa posible alineación que estará teniendo el profe Ricardo Gareca, pero hoy habló en conferencia de prensa, comentaba, rescataba prácticamente eso, también decía de que van a ir a ganar los compromisos, sin embargo no sabe lo que vaya a pasar en el encuentro. Y voy a hacer este interrogante para ustedes dos, Jaime, no sé si la compartes. ¿Crees que la selección peruana, teniendo bastante experiencia ya con Ricardo Gareca, pueda sacar los 3 puntos? Sabemos que es una larga para, pero en el tema de experiencia, ante una selección paraguaya que viene en un proceso nuevo como el Toto Berrizo, con jugadores jóvenes que no tienen la experiencia tanta como la de los jugadores peruanos, ¿piensa que se pueda rescatar los 3 puntos o al menos uno allá en Asunción, Jaime? Hay un tema, te decía, perdóname, estaba con el micro apagado, hay un tema que se llama la media inglesa en el fútbol, ¿no? Que era antiguamente cuando te daban 2 puntos por ganador, obtener 3 en los próximos 2 encuentros que tenías, visita y local. Sacar un punto de empate y generar 2 de local. Ahora, esto se ha convertido a obtener en estas 36 puntos, obteniendo en doble fecha, en estas 18 fechas, o 9 fechas dobles, llamémoslo así, tratar de conseguir esa media, te catapulta a llegar a 36 puntos. O es decir, sacar un punto de empate
y 3 de local. Pero en esos 3 de local, en el camino con 36, es poco probable que un equipo llegue, incluso con esa media. Recordemos que los que primero llegan bordeando los 32 o 31 puntos. Y el último, o sea, el quinto clasificado por repechaje, bordea siempre a los 24, 25, hasta los 26 puntos. Históricamente, desde que se dio este tipo de eliminatorias, se ha venido manejando así esta información. Entonces, ¿en dónde te vas a situar tú? Sabes que no vas a alcanzar esa media, que es imposible. Entonces, a partir de esa información, vas a tener que pelear siempre con la más fea. Perú ha evolucionado su fútbol a la medida y par de las otras selecciones. Como dice Luis, muy bien, coincido con él, tiene problemas como lo tienen todas las selecciones de Sudamérica. Ojo a esto, ¿no? Mira que la FIFA no pensó que iba a tener tantas complicaciones para el llamado de los jugadores a sus respectivas selecciones. Entonces, ¿cómo quedaríamos en base a esa poca información que tenemos de lo que se ha venido desarrollando en juegos ahora? Es simplemente dilucidar cómo enfrentas un panorama que no lo puedes visualizar todavía. Y coincido con lo que te dije al comenzar, ¿no? O sea, es poco probable. Sin embargo, porque este mensaje va a la gente que enarbola la bandera pues del positivismo, es cantifladas, hermano. Aquí las cosas son concretas. Y el próximo partido después de Asunción, tú tienes que enfrentar a Brasil. Repito, Brasil viene de menos a más. Eso es la suerte que nos toca. Brasil, cuando comienza este tipo de certámenes, generalmente comienza de menos a más. Y en la medida que va agarrando engranaje, se convierte en el Gran Brasil. Entonces, tiene la oportunidad de hacer un partido inteligente, de pensar. Desde mi punto de vista, yo firmaría el empate en Asunción. Concretamente a tu pregunta, firmaría el empate en Asunción, pero jugando con esa posibilidad de ir en contra, de que se desespere Paraguay, y por qué no soñar, pero trabajar bien esos 3 puntos que fuera posible que tú enfrentes a un Brasil mucho más tranquilo, ¿no? Yo te firmo el empate en Asunción. Sí, y ojo, una selección paraguaya, como lo destaco, no tiene jugadores de renombre, jugadores destacados. Nada más Derly González no va a estar porque dio positivo a COVID-19, uno de los jugadores más conocidos allá, juega en el Santos, fue compañero de Cristian Cueva cuando tuvo su paso por el conjunto brasileño, y el más relevante hasta el momento es el jugador del Newcastle, que ahora será compañero de Vilca, Miguel Almirón, que está teniendo una gran temporada, y por eso te lo decía. También no se sabe si el arquero emblema de la selección paraguaya, que juega en el Botafogo, Roberto Junior Fernández, apodado Gatito, tiene 3 jornadas que no ha podido estar con el equipo brasileño debido a un dolor en su rodilla derecha, así que bueno, también llega con algunas bajas la selección paraguaya, y bien, como lo destacas tú, Jaime, como lo destacaba Granados, no solamente la selección peruana, varias selecciones no llegan en su mejor momento por lo que es el tema que nos ha estado abarcando a todos de la pandemia. Granado, ¿qué quieres opinar tú al respecto con que se pueda rescatar algún punto allá en Asunción? Jorge Roy, cuando yo vi la primera lista preliminar de Perú y cuando se dijo de que la selección peruana solamente iba a jugar con jugadores del torneo local, yo sí fui muy sincero y lo dije. Llevemos nuestro saco que nos vamos a traer una goleada de Paraguay. Pero al ver este 11 que el profesor Gareca el día de hoy formó, y con los jugadores que tenemos, como lo dijo Jaime, ¿no? A mí me gustaría mucho de que empiece Peña también. Que Peña sea el 10 el día del partido contra Paraguay. Y esperemos, te lo digo como hincha, que podamos sacar una victoria ahí en Paraguay y el resultado de las eliminatorias pasadas en Defensores del Chaco se pueda volver a repetir. Pero si me lo preguntas como panelista, yo creo de que Perú se va a traer un empate de allá de Paraguay. Creo yo, y sería mucho. Porque Perú, con la actualidad que está teniendo sus jugadores, creo de que hay muy pocos jugadores que están teniendo minutos. Creo que el que más minutos tiene son Araujo, Peña y Aquino en la Liga Mexicana, donde su equipo está liderando. Pero después creo yo de que Perú se va a traer un empate y contra Brasil va a ser un poco difícil. Lo dijo Jaime, Brasil está viniendo de menos a más, pero Brasil tiene mucha individualidad de que te puede resolver el partido en 1 minuto o en 2 jugadas.
Si Claro, podemos tener en la un medida, resultado en la medida, en la medida que de no, en la Paraguay, medida, creo que sería o sea, Brasil, excelente. claro, Luis, Brasil, en la medida de que tú no lo apretes, que no le apretes el acelerador, que no le incomodes, Brasil juega un ritmo en donde va a buscar paulatinamente de acuerdo al desarrollo del compromiso del gol, correcto. Pero si tú sales a jugar con la presión de que te viniste sin un punto de asunción, entonces ya el tema cambia, ¿no? El tema cambia porque Brasil ya va a comenzar a incomodarse. Y ese es el tema con el brasileño históricamente. Sí, concuerdo bien con ustedes. Será partido duro con Brasil, que no tendrá al guardameta Alisson porque está un poco tocado. Richarlison también, llega con baja la selección brasileña, sin embargo, un plantel que tiene para ser titular el primer equipo, el segundo, bastante jugadores importantes que tiene la selección de Tite, que bueno, como bien lo destaca Jaime, un Tite que las eliminatorias pasadas no arrancó, llegó después y ahí es que uno ve que comienza de menos a más y a lo último es que se coloca muy bien. Por aquí ya nos comentan que está nuestro invitado el día de hoy, un colega periodista de Bolivia, Gustavo Fus. ¿Qué tal, Gustavo? Nos escucha muy bien. Bienvenido a Tribuna Picante. ¿Qué tal, Jorge, Jaime, Luis? Un abrazo para todos ustedes en el Perú. Bueno, prestos aquí desde Santa Cruz, Bolivia, para poder hablar de fútbol con todo lo que ustedes consulten. No hay ningún problema. Estamos para poder responder sus dudas, de repente, tal vez, de todo lo que viene ocurriendo en el fútbol boliviano. Sí. Bueno, voy a hacerte una inquietud que tengo. La selección boliviana, una de las primeras selecciones, vaya la redundancia, en dar la lista de convocados. El profe César Faría ya viene bastante tiempo trabajando. ¿Cómo ve el equipo y enfrentando dos rivales tan importantes como son la selección brasileña y argentina? Disculpa, Roy, Jorge, que te voy a sacar un poquito de la consulta, porque me parece que para hablar de la selección nacional hay que hablar de una serie de conflictos que vienen ocurriendo a través del fútbol nacional. Porque desde el fallecimiento de César Salinas, el expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, inclusive más atrás, se han venido suscitando una serie de conflictos al interior de la federación con manejos muy extraños, desde lo económico, desde lo administrativo y de la gestión que venía realizando ya el fallecido Salinas. Su fallecimiento derivó en dos situaciones. Por un lado, el reconocimiento de parte de un comité ejecutivo hacia Marco Rodríguez como el presidente en ejercicio, yendo en contra de lo que está estatuido en la normativa del fútbol boliviano. Porque la normativa dice claramente que ante la ausencia temporal o definitiva del presidente de la federación, quien asume esa posición interinamente, o por lo menos en el siguiente tiempo hasta convocar a un nuevo congreso y elegir el nuevo presidente, es el primer vicepresidente. Y el primer vicepresidente automáticamente viene a ser el presidente del ala profesional. En este caso, Robert Blanco. Sin embargo, se le ha otorgado este cupo o este sitial momentáneamente al segundo vicepresidente que corresponde al ala no profesional, al ala aficionado del boliviano, y esto deriva en un conflicto desde el ámbito legal porque se están saltando toda la normativa. Ante esta situación, Robert Blanco, que es el presidente de la división profesional, va ante la justicia ordinaria en nuestro país y mediante un amparo constitucional gana una resolución que le otorga la facultad de ser el presidente legalmente del fútbol boliviano. Pero de aquí para adelante viene la chicanería, porque de aquí para adelante el fútbol boliviano se ha vuelto un carnaval completo. El fútbol boliviano no tiene cabeza porque la disputa sigue en este momento entre Robert Blanco y Marco Rodríguez. Uno reconocido por la normativa boliviana, por la legislación boliviana, y el otro reconocido por un comité ejecutivo que inclusive tiene una serie de denuncias en contra en sus mismos miembros. Entonces, se está saltando una resolución de un amparo constitucional que es la máxima norma en un país establecida legalmente,
yendo en contra de cualquier normativa, yendo en contra de la ley nacional, al reconocerlo a Marcos Rodríguez como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y esta situación ha derivado ya en un conflicto muy grande, porque se los ha llamado y se los ha citado, en este caso, a los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol a declarar ante la Fiscalía en Bolivia. Y han hecho caso omiso porque no se han presentado, a ninguno de los 5 miembros del Comité Ejecutivo se ha presentado ante la Fiscalía a presentar su declaración en torno a esta denuncia. El proceso penal continúa y ellos se están exponiendo en este momento hasta 6 años de cárcel, los dirigentes del fútbol boliviano, que están yendo en contra de toda normativa. Insisto una vez más, porque se han saltado el estatuto, porque han violado la normativa, porque están inclusive bajo términos ilegales comandando a la federación, bajo el aval inclusive de Conmebol, que es lo que más llama la atención, porque Conmebol reconoce en algunas misivas, en algunas cartas, y aquí hay que poner en duda también el reconocimiento de Conmebol, porque se ha descubierto en Bolivia de que algunas cartas que ha mostrado Rodríguez tienen una fecha en la cual en teoría fue enviada y otra fecha distinta, inclusive antes de ser enviada, es el sello de la federación. En teoría la leyeron antes que se la envíen. Hay una serie de irregularidades en todo lo que está ocurriendo en el fútbol boliviano. Y esto nos lleva en este momento a no tener fútbol. No tenemos fútbol en Bolivia. Los clubes que ya durante muchas reuniones han buscado la forma de volver a retomar el fútbol nacional, a volver al torneo local. Sin embargo, hay caso omiso, porque desde la dirigencia se enfoca netamente al trabajo de la selección, dejando de lado a los clubes bolivianos. Es más, el comité ejecutivo bloqueó el dinero que le corresponde a Wilstermann y a Bolívar por su participación en la Copa Libertadores de América. Los dirigentes de ambos clubes han tenido que buscar la forma de prestarse dinero para poder seguir cumpliendo con estos compromisos internacionales. A ese punto hemos llegado, porque el tema político, al Bolívar, Bolívar, Wilstermann, Oriente, Blooming, Royal Party, Guavirá, estar en contra o ser los opositores, en este caso a Marcos Rodríguez, se les ha comenzado a jugar un tema político y les están comenzando a pasar factura. Bolívar y Wilstermann son los primeros porque no tienen plata para seguir participando de la Copa Libertadores, porque sus dirigentes y sus presidentes tienen que buscar la forma de conseguir dinero y poder costear los pasajes, poder costear la apertura de un estadio, la concentración del equipo y los sueldos, porque no le llega el dinero fruto de estos problemas dirigenciales. Hoy había programada una reunión entre el viceministro de Deportes de nuestro país, Augusto Chávez, con los 2 presidentes en litigio, con Marcos Rodríguez por un lado y por el otro con Robert Blanco. Los iban a reunir en la ciudad de La Paz el día de hoy por la tarde. Sin embargo, a última hora, Marcos Rodríguez decide enviar una carta manifestando de que él no puede asistir a este tipo de reuniones con un gobierno porque esto puede ser tomado como una injerencia de Estado por parte de Conmebol y FIFA y podría exponer a Bolivia a una sanción. Mentira, totalmente, porque no hay una injerencia del Estado cuando se está tratando simplemente de mediar y dar una solución a un conflicto que lo han derivado ellos mismos en su intención por empernarse en el poder del fútbol boliviano. O sea, si vamos a ir a esa lógica de que esto es una injerencia, el señor César Salinas, su última aparición antes de su fallecimiento, antes de enfermar de COVID, estuvo en reuniones con el gobierno. Entonces, no hay ningún tipo de injerencia. Carlos Chávez, otro expresidente, hoy fallecido también, sostuvo miles de reuniones con Evo Morales y con otros presidentes del país. Entonces, no sería la primera ni la última vez que un presidente de la Federación Boliviana de Fútbol se reúna con una autoridad gubernamental. Simplemente es una chicanería para seguir ganando tiempo, porque aquí entre medio se está tapando una serie de irregularidades en los manejos económicos. Y uno puede entender desde el tema de que les conviene tapar de repente un tema mayor
que les podría dar una sanción penal mucho más grande en cuanto a años que comerse una sanción de simplemente 6 años de cárcel, que es lo que trae el incumplimiento a esta resolución. Con ese ambiente, la selección boliviana de fútbol también ha pagado y ha tenido sus consecuencias, porque el Club Oriente Petrolero retiró a sus jugadores ante una inseguridad jurídica. Si el día de mañana alguno de los jugadores, Dios no quiera, pero alguno de los jugadores convocados a la selección boliviana de fútbol se llega a lesionar, nadie se va a hacer cargo de ese futbolista y volverá a su club y el club tendrá que costear la operación, ¿no? Y el retorno de ese jugador. ¿Por qué? Porque al no haber alguien que en este momento se muestre como la cabeza de la federación o la cabeza visible o responsable legalmente, eso marca de que está complicando la participación de los jugadores. Blooming pidió que sus jugadores vuelvan, Bolívar y Wilstermann no cedieron a sus jugadores, ¿no? Entonces, esta convocatoria de la selección no tiene realmente a la selección boliviana que hubiese querido, sin duda, César Farías. Tiene jugadores nacionales y para ir a visitar a Brasil ni siquiera han viajado los jugadores que militan en el exterior, que son muy pocos, son 4 nada más los jugadores que tenemos en el exterior, pero no ha viajado ninguno de ellos. Va con un plantel netamente de los chicos que habían trabajado desde un principio, fruto de que no había fútbol en Bolivia. Ese es un ambiente enrarecido, es un ambiente muy pesado, es un ambiente de incertidumbre en el cual Bolivia va a comenzar y va a debutar en eliminatorias. Jorge, Jaime, Luis. Gustavo, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo estás? Gustavo, hola, te saluda Jaime Mario. Hola, Jaime. 2 consultas en realidad con respecto a un poco interesante lo que nos has contado en el panorama con relación a cómo se lleva este tema de la Federación Peruana Boliviana de Fútbol. Importante saber la realidad. Pero a mí me queda un tema que seguramente tú vas a poder ayudarme. Y dices que hay 4 convocados o hay 4 jugadores extranjeros que juegan en el extranjero siendo bolivianos, ¿correcto? Ahora, el universo de jugadores que hay en Bolivia, históricamente, ¿ha dado este número como promedio o se encuentra en el sótano en ese momento? Antes fue más. En otras ocasiones hemos tenido. En la primera anotación que te hago, es saber, esta es la realidad boliviano, atraviesa por un mal momento. Históricamente, antes se hablaba de 20, 25 de repente jugando en el extranjero. ¿Cuál es el número promedio que tiene Bolivia de jugadores en el extranjero siempre? Mira, vamos a ser claros. En este momento, y esta es una crítica muy grande al fútbol boliviano, porque el Club Bolívar, ¿no? Que tiene un presidente reconocido, un presidente que además es socio mayorista en el Miami United de los Estados Unidos, es socio mayorista del Girona, y estoy hablando de Marcelo Claure, se ha convertido lastimosamente, ¿no? En el sueño de todo jugador boliviano, porque Santa Cruz, que es el departamento que más futbolistas produce en Bolivia, muestra jugadores a través de sus clubes, tiene 5 clubes en este momento de Santa Cruz en la división profesional de los 14 que hay, pero lastimosamente la ambición del futbolista nacional ha caído en un pozo, porque el jugador boliviano tiene como gran objetivo, y es una pena la verdad decirlo, llegar a Bolívar y nada más. Y te doy un ejemplo. Hace poco tiempo, Roberto Carlos Fernández, lateral izquierdo de exportación, estuvo presente en la Copa América, se lo destacó muchísimo en la Copa América, pero vos fijate la ambición. El futbolista militaba en Blooming, ¿no? Mediante una chicanería, le compran el boleto a Blooming, el pase del jugador, por $250.000 y lo llevan a España. Milita en la segunda división del fútbol español durante 3 meses nada más. Y ya era el cuento de todo el mundo de que iba a España y caía directo a Bolívar. Así ocurrió, porque cumplir los 3 meses, el club español lo estaba vendiendo a Bolívar y terminó retornando de España, donde pudo haber tenido un crecimiento mayor, terminó cayendo en Bolívar. Víctor Ábrego, jugador destacado en el torneo sub-20 de Colombia, destacado con la selección nacional de fútbol. Lo propio, jugador de Destroyer en Santa Cruz de la Sierra, que destacó en la selección
y de inmediato el puente fue llegar hasta Bolívar. Leonardo Vaca, y vos podés seguir enumerando. Jugadores que lastimosamente en este momento se ha visto corta la visión y la proyección, y también vamos a ser claros, no tenemos empresarios que tengan contactos en el exterior y que sean capaces de llevar al futbolista boliviano afuera. Porque Ahora, Luis Aquín, que ¿crees que estaba esto va a recientemente... enlazo el tema y te hago la pregunta porque, a ver, no es que en el Perú abunde una cantidad importante a nivel mundial de futbolistas en el extranjero, pero sí se ha evolucionado con relación a los 90s, con relación al comienzo de los años 2000, donde puntualmente tenías a Chamo del Solar en los 90s, tenías a Añol Solano luego enarbolando la bandera del profesionalismo y jugando en el extranjero. Después se encuentra que Gareca es un poco más exigente en sus llamados y jugadores comienzan a posicionarse peruanos en el extranjero. Ahora, no somos unos exportadores, el nivel del fútbol peruano tampoco es wow, mamita linda, qué tal nivel, pero de alguna manera, con respecto a la realidad boliviana, te digo yo, entiendo que el gerente general del Club Bolívar de La Paz es nada más y nada menos que un peruano, que es José Carlos Benavides, Sí. el chino Benavides, ex gerente del Club Deportes Cristal, y que de este tema de potenciar jugadores, de ver en las bases inferiores el trabajo que se puede hacer para sacar jugadores en el exterior, en este caso del Bolívar y que se va a beneficiar del pueblo boliviano, sabe un montón, ojo a esto, ¿eh? Y hay un técnico de que quería que me dieras pie, que ha trabajado hasta hace no mucho en el club Destroyers de Bolivia, que se llama Luis Revilla, que fue llevado en su momento por Carlos Bles, el LEP, si no me equivoco, ¿no? Hizo dupla con él, o sea, fue su asistente en Ayacucho, y nos enteramos, los que conocíamos un poco de fútbol aquí, que teníamos un técnico nacional aparte de Roberto Mosquera en el fútbol boliviano. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, a ver, lo primero que me decías en el tema de Bolívar, recién llegó, ¿no? Recién llegó justamente el nuevo gerente de la parte deportiva del Club Bolívar, y esto deriva obviamente en que tendrá que pasar un tiempo para ver su trabajo a la cabeza del club paceño, porque tenés que tomar en cuenta lo siguiente, que en lugar de que estén saliendo de Bolívar en este momento, están llegando. Porque hoy anunció, por ejemplo, la contratación del capitán del Girona, que llega a Bolívar. Es decir, en lugar de que nos enfoquemos en tratar de sacarlos a los chicos hacia el exterior, estamos buscando la forma de traerlos de repente ya en los últimos años de su carrera, ¿no? Porque viene con un interesante cartel, pero ya viene con unos años avanzados también el capitán del Girona, y hoy fue anunciado como el refuerzo de Bolívar. Entonces, la crítica ahora pasa por lo siguiente, es decir, Bolívar se lleva a los jóvenes que destacan en los otros clubes, pero Bolívar no los saca. Bolívar los tiene allí, simplemente tiene una gran plantilla Bolívar que puede formar fácilmente 3 equipos, pero no los saca a esos jugadores, no los muestra Bolívar. Todo lo contrario, trae jugadores del exterior y ¿qué es lo que en este momento expone Bolívar en la Copa Libertadores? Jugadores del extranjero. Tenemos un angoleño, tenemos ahora 2 españoles, tenemos defensores argentinos, tenemos volante paraguayo, todo en un solo equipo, ¿no? Y los jóvenes que en realidad debería haber mostrado Bolívar en el torneo internacional para buscarle el mercado hacia afuera, no lo está haciendo todavía, ¿no? Eso en el tema Bolívar, porque vos me preguntabas, el universo de los futbolistas convocables en el exterior en Bolivia es poco, sí, porque seguimos teniendo a Marcelo Martins como el gran referente, que está en el Cruzeiro de Brasil. Tenemos a Alejandro Chumacero, que alterna en el Puebla, no es ni siquiera titular en este momento, en México, y tenemos 2 apariciones que no son producto del fútbol boliviano, sino que porque son hijos de bolivianos, en este momento tienen la oportunidad, ¿no?, de haber llegado en distintos países, y te estoy hablando de Boris Céspedes, que juega en el Servette de Suiza, y te estoy hablando de Jaume Cuellar, que juega en el Spal de Italia, pero ellos no son producto del fútbol boliviano. Ellos son producto de un esfuerzo propio y son producto del trabajo de sus clubes, y la ventaja que encontró Bolivia fue de que son hijos de bolivianos.
papá o mamá boliviano, entonces eso le terminó favoreciendo a nuestro fútbol para que hoy podamos tenerlos en la selección. Es la primera vez que los convocan, ¿no? Y no los hemos visto todavía jugar. Más allá de los videos que llegan cada fin de semana o cada fecha, de lo que pudieron haber hecho en sus clubes, tanto en el Servette en Suiza como también en el Spal de Italia. Y ese es el universo de jugadores afuera. Gustavo. Es clarísimo lo que indicas. Considero, al igual seguramente que tú, mi querido Gustavo, de que en la medida de que tenga jugadores, mayor cantidad de jugadores exportables, el nivel del fútbol va a cambiar y posiblemente esa segunda incursión en Copas del Mundo va a estar más cerca que el día de hoy. Con respecto al profesor Lucho Revilla, ¿qué impresión le dejó el hecho de que un técnico peruano, que no fuera tan reconocido de repente como el técnico Mosquera, haya tenido un paso importante, entendemos, en algún momento por el fútbol boliviano? Lo de Revilla, la verdad que ha terminado sorprendiendo en su aparición, ¿no? Más allá de ser peruano, vamos a ser honestos. La cara de ese destroyer que estaba en el profesionalismo hace una temporada atrás era el Gato Lip, ¿no? Carlos Fabián Lip, el argentino. Y Revilla llegaba como uno de sus asistentes, parte de su cuerpo técnico. Una vez que se va el Gato Lip, Revilla queda dirigiendo las menores en el club Destroyer, ¿no? Viene el tema del descenso. En este momento Destroyer no sabe realmente si en realidad pertenece a la primera división del fútbol nacional o si pertenece a la división aficionados, porque ahí se da otro conflicto en los raros manejos del fútbol boliviano, porque se lo descendió por un dedazo del presidente César Salinas y se le vino la debacle porque se le dividía el grupo de equipos del oriente boliviano con los del occidente. Para evitar el conflicto y viabilizar el retorno del fútbol, tiene que hacer una promesa de caballero don César Salinas. Y en una reunión agarra y dice que arranque el torneo, desciende Destroyer, sube Real Santa Cruz, a dedo, todo a dedo. Nada de mérito deportivo, ni mucho menos. Sube Real Santa Cruz, pero la próxima temporada jugamos con 16 equipos. Y sube automáticamente Destroyer y vuelve a ser equipo de primera división. En esos manejos raros que ha tenido el fútbol boliviano, a la cabeza de César Salinas y a la cabeza hoy de Marcos Rodríguez. Entonces, en este momento no se sabe de dónde pertenece Destroyer finalmente, ¿no? Y una vez se da todo esto, yo te marco la situación de Destroyer. Hoy justamente conversaba con un dirigente de asociación, porque Destroyer se va a preparar para jugar la Copa Santa Cruz, que es un torneo que va a reunir a los equipos de Santa Cruz en las distintas categorías. Los 7 equipos que hay que son de renombre, profesionales, los equipos de la primera A, los equipos de la segunda y los equipos interprovinciales. Le va a ser un integrado, un torneo con 21 equipos que hay ya confirmados, y de ahí va a participar Destroyer. Pero mientras Destroyer no defina su situación, si es de primera o finalmente es de segunda, no está contratando jugadores, ¿no? Entonces, con los que quedaban, con los chicos que quedan de las divisiones menores, de sub-17 y demás, del proyecto hecho en casa de Destroyer, son los que van a ir a trabajar con el profesor Luis Revilla, que es quien va a asumir ese equipo. Mientras no se, insisto una vez más, mientras no se define la situación real de Destroyer, no hay contrataciones y el material hecho en casa, los jugadores de entre 17 y 19 años, son los que van a afrontar este torneo a la cabeza del profesor Revilla. No lo hemos visto todavía dirigir, porque no ha tenido un partido oficial Destroyer desde su descenso. No ha jugado el torneo local, porque no se reinició, porque ese es otro quilombo también del fútbol cruceño, con 2 directivas en la Asociación Cruceña de Fútbol. Fíjate vos cómo estamos. Y la verdad que es muy difícil hablar de la administración en el fútbol boliviano porque no la hay. Ya. Luis. Gustavo, sí. Gustavo, tú le dijiste ya de que el profesor César Farías dejó a Martins, que es prácticamente la principal figura de la selección boliviana, a Chumacero. Esto es porque el profesor
piensa de que contra Argentina se puede sacar un resultado favorable? Y otra pregunta, los problemas administrativos que está teniendo la Federación Boliviana, ¿tú crees de que pueda afectar con la continuidad del profesor César Farías? La primera pregunta, el tema de Marcelo Martins, que se quede en La Paz. Sí, no me queda ninguna duda, que pone todas sus fichas en tratar de aprovechar la altura, ¿no? Y de alguna forma darle mayor jerarquía con la presencia de Martins, de Boris Céspedes, de Jaume Cuellar y de Alejandro Chumacero. En el caso de Jaume Cuellar y Marcelo Martins, no viajaron a Brasil porque ellos llegaron recién hace 2 días y siguiendo la normativa del protocolo de bioseguridad, ellos deben permanecer en aislamiento 48 horas mientras se les realiza la prueba COVID y se descarta o no el tema de que pueda ser un positivo y demás para poder integrarse recién al grupo. Por lo tanto, no viajaron. La selección ya viajó esta noche hacia Brasil, donde juega el día viernes a las 20:30 hora boliviana. Pero no me queda ninguna duda, Luis, de que la apuesta de Farías tiene que ver con tratar de sacar un resultado positivo en La Paz. No queda de otra, porque la selección que lleva es una selección, no sé, llamada si querés una selección C, la que lleva hasta Brasil para enfrentar a la selección de Neymar, ni más ni menos, en el debut. No nos ha ido para nada bien a nosotros en el debut, eso está clarísimo, porque de 12 partidos, los últimos 12 partidos de debut que tiene Bolivia, ha perdido 8, ha empatado 2 y ha ganado solo 2. Esos son los debuts de Bolivia en eliminatorias, números bajísimos. Entonces, mucha expectativa en cuanto al partido contra Brasil no la hay. Nosotros hoy decíamos en la radio, en el programa que tenemos a mediodía, el día viernes a las 8:29 hora boliviana, lo que vamos a hacer todos es encomendarnos al Señor y pedir de que sea la menor cantidad posible. Porque no hay más que esperar, ¿no? Porque Farías ha llevado lo que ha podido, porque el universo convocable, inclusive en nuestro medio, no lo puede utilizar Farías por los problemas políticos que tienen que ver con no convocar jugadores de Bolívar ni convocar jugadores del club Wilstermann por los problemas políticos que hay en el manejo. Y por eso es que, apoyado en la altura también, apuesta todas sus fichas directamente al partido frente a Argentina en La Paz, ¿no? Esa en cuanto a la consulta de si es que tenía que ver el hecho que se quede Marcelo en La Paz. La otra, si esto puede afectar el trabajo de Farías o la continuidad de Farías al frente de la selección. Yo no sé, la verdad que Farías en este momento tiene una serie de anticuerpos y sumale algo más. Farías en este momento tiene una denuncia ante FIFA de jugadores bolivianos porque Farías los habría llamado a estos jugadores que en otro momento, que inclusive en la última Copa América estuvieron y eran titulares inamovibles en la selección boliviana con Eduardo Villegas todavía como entrenador. Pero Farías los llamó y les habría manifestado de que como ellos participaban del otro bloque, del bloque opositor y del gremio de futbolistas, él no los podía convocar. Entonces, manejos, ¿no? Es decir, tratando de cuidar su oficio, su pega en este momento, también el entrenador dejó de lado jugadores como Fernando Saucedo, como Samuel Galindo, jugadores que son de selección y que en este momento han denunciado, junto a Favol, que es el gremio de los futbolistas, han denunciado ante FIFPRO y ante FIFA esta irregularidad, porque además se denuncia de que Farías tiene una empresa representante de futbolistas que si un jugador no firma para su empresa, no puede llegar a la selección. Entonces, todas estas denuncias ya han sido convocados los jugadores ante el ente correspondiente y van a declarar en la denuncia que hay contra Farías. Gracias, Gustavo. Sí.
Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, por la deferencia, por estar con nosotros acá, dándonos los datos sobre la actualidad del fútbol colombiano, complicado como están viviendo, sin embargo, poco a poco tienen que ir solucionando todo ese problema y bueno, espero que tenga un buen inicio de estas eliminatorias y bueno, ya sabes que la ventana de Tribuna Picante siempre están a la orden para ti, para cualquier otra oportunidad, estar conectados y hablar un poco de fútbol. Muchas gracias, Gustavo. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que un placer haber estado con ustedes comentando un poquito de la situación del fútbol boliviano, que la verdad es preocupante y que, como dije hace un momento atrás, el día viernes, lastimosamente, a las 8:29 hora boliviana, lo primero que tenemos que hacer los bolivianos es encomendarnos al Señor para que sea lo que mejor quiera, ¿no? Porque no queda más, ¿no? Gracias, un saludo grande, Jaime, Luis, Jorge, para todos ustedes y un abrazo grande para todo el pueblo peruano. Un abrazo para ti, Gustavo. Muchas gracias. Chao, Y bueno, chao. recordarle a todo el público tribunero que el día jueves tienen que celebrar lo que es la nueva eliminatoria con la selección apoyando a la blanquirroja con una rica cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. También tienen que comerse una conserva de pescado el fino pez, pollos a la brasa Dani, delivery al 949-236-348. Gracias a nuestros amigos de Entel, siempre pago Power. Gracias a Remas Gol, la inmobiliaria número 1 del Perú. Llámalos para compra, venta o alquiler de casas locales o terrenos. Y gracias a nuestro amigo de GICE para el mundo, recordarle a todo el público tribunero que tienen que conectarse a lo que es nuestro fanpage y ahí poder concursar por un rico sorteo. Nuestros amigos de Entel Prepago Power y también gracias a nuestro amigo Cerveza Artesanal Cruz Valle para que disfruten de estos productos, viendo a la selección, apoyando a la blanquirroja, y tienen que ver, van a seguir los pasos, y bueno, vamos a estar con nuestro Bueno, estamos teniendo problemas de conexión, nuestro colega Jorge Roy, pero ya estamos ya con nuestro colega Michel desde Uruguay, que nos trae las últimas noticias de la selección uruguaya. Hola Michel, buenas noches. Hola muchachos, ¿cómo están? Tanto tiempo, un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Michel? Bueno, hablemos un poquito de lo que es la selección uruguaya, pero también la noticia que está dándose en Uruguay, el fichaje de Edison Cavani ya al Manchester United. Sí, la verdad que después de tantos meses de incertidumbre se dio después de tanto tiempo el fichaje de Edinson Cavani. La verdad que fue una sorpresa para algunos, para otros no tanto, pero bueno, al final de cuentas, sobre la hora, al uruguayo se fichó por un gran club como el United. ¿Tú crees de que esto fue que lo afectó mucho para no poder ser llamado dentro de los 23 jugadores del profesor, eh, del seleccionador uruguayo? Sin duda alguna, la incertidumbre en el destino de Edinson fue una de las pautas que marcó el maestro Tavares en lo que respectaba a la convocatoria, sumado a que los delanteros que están hoy en la nómina están en un gran nivel, y entre que eso y que Edinson estaba definiendo su futuro, es concreto y con certeza que fue por eso no fue convocado, además de la inactividad, claro. Jaime, ¿alguna pregunta para nuestro colega Michel? Sí, claro, ¿cómo te va, Michelle? Buenas noches, te saluda Jaime Mario Latour. Hola, El Jaime. día de ayer en el torneo nacional nuestro, eh, el primer lugar en la fase 1 de un campeonato nacional largo, que por ese tema de la pandemia se vio reducido o reestructurado de alguna manera, en la fase 1 salió campeón, ganador absoluto, el primer lugar lo obtuvo Universitario de Deportes, con un equipo que tiene en su base unos uruguayos que la verdad es que han venido a dejar muy buena impresión, ¿no? El caso de Alonso, de Federico Alonso es, sinceramente, quien justamente salió ayer lesionado. El caso de Federico Alonso creo que es una oda a lo que significa la garra charrúa puesta de manifiesto en un marcador central, ¿no? El hombre va bien por arriba, va bien por abajo, tiene un timing impresionante, y creo que este equipo
de la mano de una columna vertebral, con él y arriba con ¿sabes cómo le han apodado a Dos Santos? Aquí en el Perú le dicen Dios Santos, porque tiene una efectividad sensacional, te digo, Michel, de cara al gol. Cuéntanos un poquito de cómo venían estos jugadores y lo bien que le ha caído desde tu punto de vista, qué repercusión ha tenido en Uruguay en la obtención de esta primera fase del Club Universitario de Deportes. ¿Cómo estás, Jaime? Mirá, sobre Federico Alonso no se ha hablado mucho. Obviamente ahora con lo del título y demás, sí, porque siempre se hace el seguimiento de los uruguayos en el exterior. Y vi muchos comentarios de gente de Universitario que la verdad que decían cosas muy bonitas sobre Federico Alonso, lo cual nos sorprende, si bien aquí en el medio era un jugador, podemos decir, del montón, capaz que no tenía tanta prensa, o capaz que no tuvo el rendimiento que estaba teniendo ahora en Perú. Te mentiría si te digo cómo está hoy en día, pues no, desde aquí es complicado seguir los partidos del fútbol peruano. Eso por parte de Alonso. Jonathan Dos Santos sigue confirmando el gran momento que viene teniendo en el último año y medio, haciendo muchos goles en Cerro Largo, bueno, ahora con Universitario también. Sin duda alguna que el momento de él es impresionante, y bueno, el gol de tiro libre del otro día fue espectacular también. Michel, ahora vemos de que el campo de Uruguay ya no es ese campo que nos tenía acostumbrado a esa garra charrúa. Ahora vemos a un Valverde en el Real Madrid, un Bentancur también en la Juventus, que ya tiene un poco más de juego. ¿Tú crees de que ese estilo de juego de que ahora Uruguay está teniendo, crees que le va a servir para poder ser superior ante Chile? Recordemos que últimamente los partidos contra Chile se han vivido con mucha intensidad. Es una linda pregunta. Pienso que nosotros no perdemos lo nuestro, lo que nos caracteriza, la garra charrúa, la entrega, el ir al piso. Si bien Valverde es elegante, si bien Bentancur es más elegante aún, me parece que no tienen problemas en ir al piso. Y como viene la selección chilena, hablando de bajas, momentos, jugadores y demás, Uruguay no debería tener complicaciones aquí en Montevideo. Jaime. Sí. Sí, Michel, a ver, desde el punto de vista de ustedes me dices que Uruguay no debería tener complicaciones, con lo cual es 9 por 3, 27. Si no hubiera complicaciones y un partido menos, estaríamos pensando que de repente 2 fechas antes ya estaría clasificado. Pero la realidad viene siendo otra, ¿no es cierto? Más allá de la planificación que puede ejecutar un equipo, llegar a 27 puntos, ese es el óptimo ideal para poder alcanzar la clasificación sin ningún problema. Ahora, hay equipos que producto de esa pandemia, digamos, han bajado un poco la media que venían alcanzando. Yo les comentaba a los muchachos antes, justamente cuando comenzaba el programa, que producto de esta pandemia uno suele dormir poco ya, se acuesta muy tarde y a veces por trabajo tienes que levantarte temprano. Y la verdad que en esos momentos en donde no puedes dormir, ¿qué otra cosa a un periodista deportivo se le puede ocurrir que imaginar un partido? Y yo no me imaginaba en todo este tiempo, créeme, un Perú-Paraguay. No sé cómo afrontas tú, o sea, porque es una situación totalmente disímil, algo que uno no se hubiera podido imaginar jamás que de repente un club terminara no cediéndole por propia iniciativa a un jugador a una selección, algo que se está viendo en casi todas las selecciones de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo ves este panorama tú de acuerdo a eso? Cierto es que uno parte del concepto que quizás no debería dejar pasar puntos en su propia localidad, pero Ecuador, si no me equivoco, juega con Argentina y juegan en la Bombonera, en una Bombonera en la que se dice tiembla, pero hoy no va a poder ser cierto eso porque se va a jugar sin público. Entonces, ¿qué tanto puede afectar el hecho de no jugar con público y qué tanto te lleva esa situación a pensarlo de esa manera? Bien, primero que con respecto al partido con Chile, me parece que Uruguay, no digo que sea favorito a clasificar a Qatar porque siempre se nos complican las eliminatorias, salvo la última creo que fue la más cómoda en los últimos 20, 30 años capaz que, y estoy exagerando. Me parece que Chile viene mal, viene con bajas, y hablando del tema del público y demás,
Uruguay llena el Estadio Centenario siempre y Uruguay tiene buenos números en el Centenario, al menos en el último tiempo. Con Chile la última vez fue 4-0 con 3 goles de Suárez, si no me equivoco. El factor gente influye mucho, para bien y para mal, y es en el caso de Uruguay. Si bien se puede sentir el aliento cuando las cosas no salen en otras épocas, también se sentía un poco el rigor de ese sentido. Y con respecto a la sesión de jugadores, Uruguay no tuvo ningún problema en la plantilla. Le cedieron a los de la MLS, que yo pensé que iban a ser los más complicados, como bueno, Brian Rodríguez y Diego Rossi, que se metió por Cristian Stuani. El único inconveniente que tuvo Uruguay, bueno, fue José María Jiménez por COVID positivo, que bueno, ahora dio negativo, pero no sé si lo van a traer. Y el resto, a la orden. Bueno, la lesión de Fernando Muslera, ya conocida, y bueno, la lesión de Stuani y la ausencia de Cavani. Después, estamos con el plantel completo. Michel, para ti, ¿quiénes son los grandes ausentes en esta selección para el reinicio de las eliminatorias? Para los partidos contra Chile y la selección de Ecuador. Los ausentes, Fernando Muslera, por la lesión en la tibia que sufrió ya hace unos cuantos meses. Marcelo Sarachi, también de Galatasaray, que fue baja por una lesión muscular también hace muy poquito, más reciente aún. Bueno, Edinson Cavani, José María Jiménez. Esos son lo más resonante. Y bueno, Matías Vecino, que también que se operó antes del inicio de la nueva temporada en Europa. Después el resto, y bueno, como les decía recién, Cristian Stuani, que se resintió de una lesión a lo último. Jorge Roy. ¿Qué tal, compañeros? Tuve un inconveniente ahí técnico, sin embargo, nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, Michel? Bienvenido a Tribuna Picante. Jorge Roy te habla por acá. ¿Cómo vio la prensa uruguaya lo que fue esas dos contrataciones del cuadro del Atlético de Madrid? Lucas Torreira, que había tenido buena temporada en lo que es el Arsenal, ahora de la mano de Cholo Simeone, igual lo que fue Lucho Suárez, un fichaje sorprendente. ¿Cómo vivió lo que es la prensa uruguaya esas dos incorporaciones para el cuadro colchonero? Hola Jorge, ¿cómo estás? Te escuché un poquito cortado, pero te entendí. Si no me equivoco, me preguntaste por Torreira y Suárez al Atlético. Sí. Que me preguntaste. Perdón, voy a empezar por lo más complejo, que es lo de Suárez. Lo de Suárez fue una novela, fue un parto, la salida de que sí, de que no de Barcelona. El uruguayo es muy fanático de sus futbolistas y el tema de Suárez, la verdad que empezó a molestar. Mucha gente ya le... Hola. Hola. Creo que tenemos Parece que se ha perdido. Con Michel, sí. Parece, Roy, que se ha perdido la conexión. Interesante lo que nos venía contando, ¿no? O sea, mira el entusiasmo que tiene la gente uruguaya para poder afrontar el inicio de las eliminatorias, ¿no? Piensa de que Michel Maragliotti dice que no deberían tener problemas en sus partidos de local. Yo creo que pelear una eliminatoria es mucho más complicado, Luis, Roy. Pelear una eliminatoria significa que tú tengas que saber antes de arrancar qué puntos puedes de alguna manera ir bosquejando, lo cual no significa que sea un tema de certeza total, pero sí tienes que tener la tarea de saber cuántos partidos probablemente puedas empatar, cuáles sabes tú, según tu historia, más aún cuando repite la dirección técnica por parte de Gareca, que vas a perder, que es posible. En Brasil, contra Brasil, es posible que tú termines perdiendo. Son puntos que tú no consideras dentro de los tres probables, ¿no? Yo creo que hay que ser muy metódico para comenzar de nuestra parte esa eliminatoria. De repente Uruguay tiene otra manera de ver el fútbol, por lo tanto lo pregona Michel Maragliotti, nuestro invitado el día de hoy, ¿no es cierto, muchachos? Así es. Sí.
Yo creo de que acá de los dos rivales de Uruguay, entre Chile y Ecuador, yo creo de que Uruguay la tiene un poco más accesible contra la selección ecuatoriana. Pero también recordemos de que Uruguay no está viniendo bien con sus jugadores. Ya lo dijo ya Michel, ¿no? Hay muchas ausencias y dentro de esas ausencias son jugadores habituales titulares para el profesor Washington Tavares, ¿no? Lo de Edison Cavani. Todo el pueblo Sí, uruguayo sí. creo que lo quería dentro de su nómina para estos dos partidos, pero por lo mismo de que Cavani no está teniendo actividad futbolística hace ya mucho tiempo, creo que por eso se quedó también fuera de la lista. Pero de acuerdo, como vaya poniéndose en ritmo futbolístico, yo creo que Cavani va a volver a ser esa pieza fundamental para la selección uruguaya. Lo mismo de Muslera también. Porque yo creo que Muslera, y creo de que acá los tres vamos a estar de acuerdo, creo que Muslera es el dueño del arco uruguayo, porque ahorita no hay un arquero superior para Muslera. No, Sí, sin duda, el jugador Fernando Muslera, que tiene ya bastante tiempo dueño del arco uruguayo, haciendo bien las cosas, para nadie es algo nuevo que tenga, pero bueno, con el tema de Cavani ya Washington Tavares lo decía, que no podía llevar a una persona que tenga tanto tiempo sin jugar, por eso fue la decisión que no lo llevó, y bueno, ahí veo de que Ricardo Gareca pudiera haber tomado lo mismo con el tema de Cueva, que tuvo tanto tiempo sin jugar, igual lo trajo para acá. Pero bueno, ya sabemos no solo Cueva, cómo, Farfán eh, también. No solo cómo es Cueva, el tema Farfán que está sin equipo, con imagínense. Cristian Cueva. Hay un tema que estaba marcado en la pauta, que la verdad es que con las buenas preguntas que le hemos podido hacer tanto a Gustavo Fus como a Michel, quedaron un poco en el tintero, ¿no? Que era lo que había propuesto al inicio Jorge, hacer un recordaris de cuál fue tu primera eliminatoria o qué recuerdas de los inicios, ¿no? De repente, para comenzar, ¿dónde nos veíamos hace 5 años? ¿Dónde estabas hace 5 años, no? Este, cuando, si no me equivoco, fue la ciudad de Barranquilla para enfrentar a Colombia el primer partido que sostuvo Perú. Y si uno sigue retrocediendo en el tiempo, pues me lleva a la primera eliminatoria, no recuerdo si fue para el Mundial 2000, creo que sí, para las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010. Sudáfrica 2010, correcto, está bien, ¿no, Roy? Tú que eres el Sí, internacional. Sudáfrica. Claro, que comienza en el año 2008, creo. La imagen que yo más recuerdo es de un partido en el Estadio Monumental contra la selección Colombia, contra la Argentina en esa famosa corrida de Fano, corrida de Loco De Vargas Vargas, y de definición Loco. de De Fano Loco Vargas y en el gol de Estadio Fano. Sí. Monumental, ese famoso 2-2 que la verdad me quedé sin garganta, ¿no? Primero cantando el himno argentino al comenzar el partido, el Nero Navarro me decía, canta, si te sabes el himno, cántalo, milonguita, por favor. Y el otro, pues, que cuando ya estábamos prácticamente desolados, el negro se relamía los labios, Carlos Alberto Navarro, en campeonísimo, se relamía los labios porque hablábamos de otra derrota de la selección peruana, con el marco casi lleno del Estadio Monumental, y el grito al unísono de todo el estadio cuando se vino abajo el Monumental, ¿no? Tembló el cemento del Monumental con ese empate de Johan Fano en el minuto 92 o 93, ya, o sea, ya, sinceramente, la última jugada, ¿no? Esos son los recuerdos que me atan a los comienzos mío en transmisiones, en eliminatorias y luego en una fecha casi como la que va a ser hoy, en el comienzo de las anteriores, en Barranquilla, enfrentando a Colombia hace 5 años. Sí, el dato que pueda tener la selección peruana ante la selección guaraní es que de la mano de Ricardo Gareca no ha perdido. Ha ganado los 5 partidos que ha enfrentado Ricardo Gareca a la selección paraguaya, 5 partidos, 5 victorias, y eso es lo que puede motivar a los mismos jugadores de lograr cosas positivas allá en Asunción. Así que bueno, yo creo que puede hacer bien las cosas, hay que esperar. Porque como lo habíamos comentado ya hace un rato,
ningún equipo llega con el papel de favorito, ni mucho menos. Muchas selecciones que tiene tanto tiempo sin verse, desde hace 7 meses lo comentaba Ricardo Gareca, que no veía a los jugadores en esa posible convocatoria que era para marzo, y bueno, va a ser un partido complicado. Perú tiene esa ventaja, esa estadística que queda en número, que digamos, de la mano de Ricardo Gareca. Así que bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Quería comentarles también que con respecto al tema de la liga, Jaime, ¿qué opiniones tiene al respecto con el ganador Universitario de Deportes, llevándose lo que es esta fase 1, un plantel que armó Jan Ferrari y Gregorio Pérez? Fueron los que comenzaron este equipo, y bueno, Ángel Comiso, concuerdo con varios colegas que han dicho que agarra un plantel armado completamente con estas grandes figuras uruguayas que han destacado. Totalmente de acuerdo contigo en esa ocasión, totalmente de acuerdo internacional contigo. Al César lo que es del César y a Jan Ferrari lo que es de Jan Ferrari. Porque cierto es que el equipo lo armó con el Goyo, pero el que tomaba las decisiones finalmente directivas era Jan. O sea, el que podía haberse equivocado con el tema de las contrataciones iba a ser Jan. En el desarrollo del juego y en el objetivo a alcanzar, seguramente el técnico iba a ser quien iba a dar la cara. Pero todo el mundo iba a hablar de lo bien o mal que había conformado el equipo Jan Ferrari. Y la verdad, repito con esta frase, al César lo que es de César y a Ferrari lo que es de Ferrari, porque esta obtención, ojo, se dice porque se está informando erróneamente que la U ha alcanzado un cupo directo a fase de grupos, y no es así. Por lo menos va como Perú 4. O sea, Perú 4 es el que, junto con Perú 3, en Copa Libertadores, son los que pelean 2 escalones más abajo para poder acceder, tras 2 partidos, a zona de grupos. Ya tiene asegurado eso. Si la U logra ganar esta nueva llave en la fase 2, es automáticamente el campeón nacional. ¿Correcto? Pero que es un justo ganador. Justo campeón para los hinchas. Esto no hay que discutirlo los periodistas en lo absoluto. Que se peleen los hinchas para saber si es ganador o campeón, pero es un justo ganador de esta primera fase por lo demostrado futbolísticamente, ¿no? Ayer declaró el técnico, como siempre, altisonante, como siempre, con la pierna arriba, sí. Pero él es un técnico que se caracteriza, Roy, por eso. Yo te voy a contar un dato, a ti que te gustan mucho los datos. Cuando él jugaba en River Plate, el nene Comiso ya iba con la pierna arriba. Él había sido comprado luego de una muy buena actuación unos años en Talleres de Córdoba, ¿correcto? Y él en algún clásico, no recuerdo si es 88, 89, ya en algún clásico, él termina atajando 3 penales, le ataja a Boca. 3 penales, ¿ah? En un partido. Y inmediatamente la declaración de él fue: yo tengo que quedarme en el arco de River Plate 10 años por lo menos. O sea, atajaba 3 penales y humildad para los humildes, decía, ¿no? River tiene arquero para los próximos 10 años, decía él. O sea, grandadísimo. Pero ese es el rol que él siente como deportista. Y lo traslada hoy a una imagen de técnico que es como un caparazón para sus jugadores. Tú no ves a un jugador universitario declarando teniendo esos altibajos emocionales. Él es el que funge como antena para rayos y se come los pleitos, hace que todo se enfoque en él para que el jugador llegue distendido, llegue solamente a jugar. Entonces, hay mucha gente que no le gusta, no le agrada. Todo lo poco para él, exactamente. Pero para mí el personaje que lleva es muy bueno. Y la verdad que el equipo, línea por línea, es sólido. Y eso es la mano de un técnico, ¿no? Hacer que el jugador finalmente termine adaptando una idea que es la que le quiere vender el técnico a partir de que cree en la figura del técnico. A partir de eso vienen muchas cosas buenas. Sí, algo bueno. También recordarles que ya se dio, luego de que el conjunto de Crema ganara su partido el día de ayer, lograra lo que es esta primera fase. El 20 de octubre será el sorteo para la siguiente fase. El 23 va a arrancar lo que es esta
segunda fase, así que bueno, ahí vamos teniendo lo que es esta fase, como ya lo estoy comentando, faltan 3 jornadas. El día jueves va a continuar la fecha 17 de la Liga 1. No sé si tienes la jornada por ahí de la fecha 17 para ver si apostamos, damos unos daticos a la gente tribunera que nos vio el día de hoy, Luis. Sí, Jorge, dame un minuto que por acá lo tengo. Acá lo tengo. Empieza el jueves. Sí, hay 2 partidos temprano, antes del compromiso de la selección. Así es, a las 10:30 de la mañana empieza el partido de Cienciano con Carlos Einstein en el estadio Miguel Grau, y a la 1:30 de la tarde Deportivo Municipal contra Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. El viernes 9, Yacuabamba contra Sport Huancayo y Ayacucho Fútbol Club versus UTC de Cajamarca. A las 3:30 de la tarde, Alianza Universidad versus César Vallejo, y cierran la jornada Manucci versus Fútbol Club Melgar. El sábado 10, a las 10:30 de la mañana, muy temprano, en el Iván Elías Moreno, San Martín versus Sport Boys. Lo sigue Cantolao versus Alianza Lima, Atlético Grau versus Cusco Fútbol Club, y cierra la jornada el vigente campeón del fútbol, bueno, el actual campeón del torneo Apertura, porque es campeón, no un ganador. Universitario de Deportes versus Deportivo Municipal, el actual campeón del fútbol peruano, que es Deportivo Municipal. Creo que se conectó nuevamente nuestro colega uruguayo Michel. Sí, Michel, ahora nos escucha perfectamente. Te escucho perfecto ahora. Ya. Estábamos hablando sobre... Me habías preguntado por Torreira y Suárez. Claro. Por Suárez fue una novela, como te decía, todo el mundo le agarró como un poco de bronca al Barcelona por cómo se manejó la situación, tercer máximo goleador histórico del club, y sin duda alguna que por la forma en la que llegó al Atlético, todos estamos esperando el duelo Atlético-Barcelona para que Suárez haga un par de goles. Así que digamos que fue un poco duro el tema, se vivió bastante fanatismo acá, pero no hay que olvidar que ahora en Barcelona queda otro uruguayo como Ronald Araujo. Y con respecto a Lucas Torreira, es un mediocampista que en Arsenal no iba a ser tenido en cuenta por Mikel Arteta y que tiene el ADN del Atlético de Simeone, sin duda alguna. Es un futbolista que está hecho para Simeone y que lo puede pulir y mejorar aún más de lo que está. Así es, Michel, ¿no? Como tú dices, no solo Uruguay está esperando ese partido entre el Atlético contra el Barcelona, sino creo yo, todos los aficionados del fútbol y todos los seguidores de Luis Suárez. Esperemos de que ahora en su actual equipo, Luis Suárez, le vaya tan bien como le fue en el Barcelona. Nuestro compañero Jorge Roy se volvió a conectar. Jorge. Sí. Bueno, lo comentaba, una novela, todo lo que fue ese fichaje, concuerdo contigo, Michel, de Luis Suárez para el conjunto colchonero, por el tema netamente de que no era tenido en cuenta por Ronald Koeman, y bueno, un conjunto uruguayo que va a tener partidos complicados en lo que es estas eliminatorias, y bueno, teniendo jugadores, esas piezas claves, así que bueno. Michel, muchas gracias por la información que nos diste, a Luis, a Jaime, a nosotros, a todo el público de Tribunero, y bueno, agradecerte por esta experiencia, y ya sabes que la ventana de Tribuna Picante están abiertas para otra enlace y otra información, ahí compartir daticos. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias a ustedes, muchachos, fue un gusto estar aquí con ustedes, y bueno, cuando gusten hablaremos, y bueno, esperemos que la próxima no tengamos ninguno problema de internet. Un abrazo grande. Muchas gracias, Michel. Así será. Hasta luego. Hasta luego. Michel, nuestro colega uruguayo que nos estuvo hablando un poco, cuando entraba, yo me salía, y tenía un problema sensacional. 5 minutos, Jaime, 5 minutos. Lo que pasa es que puede haber un... Luchito, perdóname, lo que pasa es que puede haber solamente un internacional.
solamente puede haber un internacional. Ese Jorge Roy. Cada vez que terminábamos una entrevista era gol de River Plate. Ahora sales tú, entra él. Sí, gol de River Plate sensacional, binacional en Copa Libertadores. Bueno, ya estamos entrando a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Agradecerle a todos nuestros auspiciadores: Cerveza Artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores, conserva de pescado El Fino Pez, gracias a apoyos a la Brasa Dani, delivery al 949-236-348, gracias a Entel, Prepago Power, a Remax Gold, la inmobiliaria número 1 del Perú. Llámanos para compra, venta o alquiler de casas locales o terrenos, y gracias a nuestros amigos de GICE para el mundo. Así que bueno, nos vamos a ver el día jueves. Al público tribunero, que no se olviden de estar pendiente de las redes sociales, que pueden ganarse unos premios gracias a nuestro auspicio de Cerveza Artesanal Cruz Valle y gracias a Entel Siempre Pago Power. Tienen que concursar sobre nuestro rifa que estamos haciendo, nuestro sorteo. Así que bueno, estén bien pendientes ahí en compartir la página Tribuna Picante y hacer esos detalles. Jaime, un gusto haber estado nuevamente contigo. Un abrazo aquí en la distancia. Espero verte nuevamente con nosotros el jueves, otro programa. Así que bueno, un abrazo, Jaime. Un abrazo para Luis, para el Oso Malpartida, para ti, Jorgito Roy, para Luis Canto, que ha estado en los controles, nos ha estado ayudando. La verdad es que me he sentido, como siempre, familia, muy bien, y seguramente yo sé que va a haber otra oportunidad para poder juntarnos lo más pronto posible. Te mando un fuerte abrazo y un saludo cariñoso para todos los sensacionales tribuneros. Sensacional. Gracias, Jaime. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo, Jaime. Cuídate. Chao. Nos vemos, Luis. Tribuna Picante. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.